Soy Ramiro Llona, soy pintor peruano, tengo 73 años. Bueno, en alguna entrevista he contado que mi primer contacto, mi primera realización del mundo de la pintura es desde muy chico, tenía 10, 12 años, tenía un tío que era abogado asimilado al ejército, pero tenía un trabajo paralelo que comercializaba reproducciones de arte, como las hacían antes, que las trastelaban, incluso les daban un par de pinceladas de óleo encima para hacerlas más reales. Y me acuerdo algunas veces haber estado en su casa y me ha llevado a su oficina y me ha dicho, ¿sabes quién es esta persona? ¿Quién es? ¿No? Y yo, no, me dice, es una pintura, es una reproducción de una pintura de una persona que se llama Monet, ¿no? Años después, en el Quai d'Orsay, ¿no? En Francia, vi que el cuadro era Mujer en campo de amapolas. Esa fue la primera vez que la idea de que existía el arte, que tuve contacto con eso. Por otro lado, este tío era de la generación de Cislo, de Carlos Rodríguez Saavedra, era realmente un intelectual, ¿no? Bueno, pero aparte de eso, en casa no había mucha, no se hablaba ni de arte, ni de pintura, ni de literatura. Cuando yo ingreso a arquitectura en el año 66, yo he nacido en el 47, ahí ya con los compañeros y en algunos cursos ya se comienza a tocar la historia del arte. Pero claro, el primer libro que me compro es un libro de la Capilla Sixtina, Miguel Ángel, las cosas a las cuales uno accede siempre primero, ¿no? Van Gogh, Miguel Ángel, los bestsellers. Pero bueno, pero había mucha conversación, mucha inquietud. De la Facultad de Arquitectura, muchos de mis compañeros derivaron a otras profesiones, al cine, por ejemplo, ¿no? Y lo más importante es que yo no era un buen estudiante, no era una persona que estaba comprometido con los estudios, no entendía muy bien qué era lo que estaba haciendo ahí, no me apasionaba. Me acuerdo algún día haber descubierto, porque leía mucho, haber descubierto esa idea, ¿no es cierto?, de que la pasión era como el motor de una serie de emprendimientos importantes, ¿no? Y yo no tenía eso, y de pronto me comencé a angustiar, ¿no? Uno ya se ha olvidado lo que es una angustia profesional a los 17, 18 años, pero es un mundo enorme, ¿no? Y descubrí el concepto de la mediocridad. Me ingresó esta idea de que si me quedaba haciendo algo que no me apasionara, iba a vivir una vida mediocre, ¿no? Una vida en la cual no iba a explotar, a desarrollarme al nivel, a los estándares que yo presentía, que yo intuía o que yo quería llegar. Bueno, entre todas estas conversaciones que teníamos, yo tenía una amiga, Mary Jiménez, que después fue cineasta, que es cineasta, que un día me dijo, ¿no? Me dijo, oye, hay una señora que enseña a dibujar, ¿quieres ir? Yo para esto no tenía mayor experiencia que dibujar en los cuadernos mientras me aburría en las clases de arquitectura. Creo que ella había comprado unos cuadernos de dibujo grandes y hacía unas cosas media figurativas, muy mal hechas. Y fui a esta clase, me acuerdo que fue un miércoles en la tarde, 3 de la tarde supongo, donde una señora que se llamaba Cristina Gálvez, yo en ese momento no lo sabía, pero era como que en Lima como que había la Católica, Bellas Artes y Cristina Gálvez, ¿no? Eran como corrientes de pensamiento artísticos, como manera de enfrentar la creación. Llegamos a este sitio y nos dieron unos papeles que me parecieron inmensos, unos papeles craft que tendrían pues 80 por 1 metro y un carbón y un modelo desnudo y
Yo estaba en el 9º ciclo con el arquitecto Núñez, Osvaldo Núñez, y nos habían mandado a hacer un mercado de productores en Huacho, ¿no? Yo estaba en la escuela en una época muy funcionalista, ¿no? Que eso también creo que es parte de mi abandono, porque me da la sensación que no incidían en la imaginación, bueno, en realidad fue como me encontré frente a frente con mi vocación, agarré el carbón y comencé a dibujar, comencé a poner en este papel lo que estaba viendo, que era la modelo, y me di cuenta que eso era lo que quería hacer, pero como una historia, como una novela, ¿no es cierto? Como que el personaje llega y encuentra su vocación, ¿no? Así de frontal. Me acuerdo además que coincidí, de coincidencia había otro amigo que él también estudiaba arquitectura, no sé si en esa época existía ya la Ricardo Palma, y había ido a aprender a dibujar, ¿no? Y entonces terminó la clase, que duraban 2 horas, 3 horas, y Cristina le preguntó al muchacho ¿tú estás cansado? No, le dijo, yo estoy como nuevo. Y me dijo, ¿y tú? Yo estoy agotado, le dije. Me dijo, tú se has dibujado, tú no, le. Entonces, claro, ella se dio cuenta que lo que yo estaba buscando, que era un canal para expresarme, ¿no? En realidad uno lo que busca es el lugar en el cual te vas a desarrollar, donde te puedes hacer de mejor manera las preguntas adecuadas, digamos, ¿no? Yo siempre decía que no es una llegada, es un camino, ¿no? Bueno, a partir de ahí comencé a faltar a las clases de arquitectura, ir 1 vez, 2 veces, 3 veces por semana donde Cristina, hasta que un día tomé la decisión, vivía en el 7º piso de un edificio en la Avenida Larco, el edificio Bata, que todavía existe, y ahí en mi cuarto el anuncio de Bata se prendía y se apagaba toda la noche. Y agarré los planos de este famoso mercado de productores que estaba diseñando, me acuerdo, la rampa de descarga de productos, y los rompí, ¿no? Un acto como muy poético, y los tiré en plena Avenida Larco y me quedé mirando como Bueno, todo muy bien, y de ahí cómo se estudia para ser pintor. Cristina era fantástica para un muchacho como yo que estaba buscando qué hacer, pero por su metodología yo encontré rápidamente ciertas limitaciones, ¿no es cierto? Primero que yo quería ser pintor, no solo dibujante, ¿no? Cristina era como una persona que creía en el carbón, digamos, ¿no? Que todo se podía lograr con eso, ¿no? No tenía mucho que ver con el color. Entonces a un amigo arquitecto, porque todavía estaba estudiando, le pregunté, Mickey Wakeham. Mickey le digo, le contesto, éramos muy amigos. Oye, me dijo, pero ¿por qué no estudias pintura? Le digo, ¿se puede estudiar pintura? Sí, me dijo, porque en la escuela yo estaba en la época de la integración de las artes, en la facultad, perdón. Y nosotros estábamos, ¿sabes? Ingresas, hay un puente. En el primer piso, medio sótano, había, no me acuerdo cómo se llamaba, pero podría ser la Escuela de Artes Aplicadas, donde enseñaban escultura, joyería, ese tipo de cosas, ¿no? Y porque había la idea de integrar las artes. Y me acuerdo que nosotros los que estudiamos arquitectura mirábamos un poquito desde arriba a los artistas o los artesanos. Pero entonces, claro, mi amigo me dice, hay una carrera, vas a la universidad, estudias 5 años, y me mandó a Bellas Artes. Entonces llegué a Bellas Artes y yo era un chico en ese momento 19 años, ¿no? Y había la puerta estaba cerrada y un papel ahí tachonado que decía huelga, ¿no? Entonces, regresé como muy preocupado y, oye, Miki, le digo, no había nadie, no podía entrar, estaban en huelga. Entonces él me dice, bueno, pero entonces anda a la Católica, me dice, ¿no? Le digo, ¿la Católica? Le digo, el papá de Miki había diseñado unas iglesias en San Felipe y los vitrales los había hecho Winternitz, ¿no?
pensando ahorita, seguro había una relación entre ellos. Y me manda a la Católica, así que me tomé mi micro en la avenida Cuba y llegué y me encontré con una persona. Y Miki me dijo, pregunta por Julia Navarrete, que enseña ahí. Entonces entré a la Católica y me encontré con una señora y le dije, hola, ¿qué tal? Le dije, estoy buscando a la señora Navarrete, ¿no? Sí, me dijo, soy yo. ¿Por qué? Me dijo, porque tú te acuerdas, lo primero que se llegaba antes era artes plásticas, ¿no? Bueno, le dije, soy Ramiro Yonda y quiero ser pintor, me dijo. Entonces se rió y bueno, conversamos un poco y Julia me dijo, ya pasaron la fecha de examen, pero como tú vienes de otra facultad, déjame hablar con la autoridad pertinente, que era Varillas, y vemos qué hacemos, ¿no? Entonces me arreglaron un traslado y así empiezo, ¿no? Ya tendría en el año 1971, tendría 24 años, 23 años. Yo crecí con mi madre, viví en la casa de mi abuela, además una cosa que cada vez valoro más por el tipo de formación que he tenido. Viví en una casa de puras mujeres, yo era el único hombre, el único niño, entonces había toda una atmósfera. Yo siempre digo que yo me siento mucho más cómodo en un taller de costura que en un taller de mecánica. Y además sé coser y sé bordar y todas esas cosas. Pero bueno, no, lo que pasa es que en el colegio yo era muy bueno en matemáticas, pero yo no era un estudiante sobresaliente, era desordenado, era un poco ocioso, pero era realmente excelente en matemáticas, sobre todo cuando la cosa se va como complicando, ¿no? En cuarto año, quinto año, geometría, trigonometría, era muy, muy bueno. Y supongo que a la vez era un chico sensible, como se decía en esas épocas, porque me interesaba pues el dibujo, la acuarela, las clases, ¿no? Y un chico lleno de preguntas, un adolescente muy inquieto. Entonces, no sé si ahora se hace, pero en esa época se hacían los test vocacionales. Entonces me hicieron un test vocacional y ya pues matemáticas y sensibilidad era arquitectura 100%. Más bien en arquitectura mi hermano era profesor, un profesor además era como una institución dentro de la institución, Miguel, ¿no? Un gran maestro, pero a la vez de unos niveles de exigencia legendarios, ¿no? ¿No sabías eso cuando entraste? No, yo no lo conocía mucho. Nos habíamos visto muy pocas veces, a veces en una visita a la casa de mi padre coincidíamos, no éramos amigos. En arquitectura yo ya me hago amigo de él, no, pero amigo de comenzar a frecuentarlo muchísimo, no solo en la facultad, sino ya de manera familiar, ¿no? Comienzo a ir a su casa todos los domingos a almorzar, o los sábados, y los domingos íbamos juntos a la casa de mi papá, ¿no? Entonces ahí se genera un núcleo familiar, ¿no? Yo a mi padre sí lo había visto durante toda mi vida, no con la frecuencia que uno tiene cuando vives en casa con él, pero no era un personaje extraño, digamos, ¿no? Pero ya con Miguel y con mis otros hermanos, ya comenzamos como a crear ese núcleo familiar ya más coherente, más estructurado, más constante, ¿no? Y Miguel inevitablemente se convierte como en un mentor para mí, ¿no? Yo encuentro en él, hay una serie de coincidencias, más de temperamento que de otras cosas, porque yo todavía era como un material pues muy áspero, sin pulir, digamos, ¿no? Entonces por eso viene la anécdota oye, quiero leer en serio, ¿no? Entonces me dio esta lista, bueno, donde estaba, pues ya te imaginarás, Rayuela, estaba Cortázar, ¿no es cierto? Estaba García Márquez, estaba Fuentes, estaba Sábato, todos los latinos y los franceses que te he mencionado, algunos americanos como Faulkner, ¿no? Yo ahí empecé a leer ya con más orden, digamos. También me prestó mi primer disco de jazz, o sea, me inició en el jazz y me prestó, me acuerdo, Take Five,
el Modern Jazz Quartet, ¿no? De Take Five. Y me acuerdo que lo escuché, y cuando se lo devolví, era un estropajo el disco, ya lo había de haberlo escuchado tanto. Pero yo, por ejemplo, me volví un amante del jazz, ¿no? Yo soy una persona que he escuchado muchísimo jazz toda mi vida. Hablamos de vinos. Ellos eran de las personas que... Él era casado en esa época con una arquitecta argentina. Él había vivido muchos años en Francia, en París. Entonces en la casa de ellos se tomaba vino a la hora de almuerzo, ¿no? Lima, sí, yo he sido miraflorino. O sea, he nacido en la calle Atahualpa, que quedaba con... No, he nacido en Magdalena, en realidad, pero mis recuerdos son más tempranos son en la calle Atahualpa con Pardo, ahí a una cuadra del Cine Pacífico, ¿no? Entonces estoy lleno de recuerdos de, ¿sabes? De la Alameda Pardo, de las pistas que subían y bajaban por las raíces de los ficus, ¿no? Las avenidas que eran maravillosas, las alamedas que tenían, ¿sabes? Vereda, acequia, jardín, acequia, la pista, y recién empezaba la alameda ahí. Esa es un poco la ciudad en la que he crecido, las procesiones, el Chorrillano, que era el primer microbús, ¿no? De mi casa todavía se podía ver la iglesia de Miraflores, o sea, no había el Cine Pacífico todavía, el edificio. Y siempre, hasta que me he ido de viaje a vivir a Nueva York, siempre he vivido muy cerca a la Avenida Larco, ¿no? O en la Avenida Larco o en la Avenida Benavides. Entonces era muy, muy miraflorino. Miraflorino además en el sentido de que mis paseos adolescentes, cuando comienzas ¿sabes? A salir de casa, a preguntarte una serie de cosas, siempre terminaban mirando el mar, ¿no es cierto? Porque uno caminaba y llegabas al malecón, ¿no? Patinábamos en lo que es Larcomar ahora. Había la Concha Acústica, que era un sitio de patinaje y a la vez un sitio de conciertos. Vivía a 2 cuadras del Colegio Champañá, que era una gran institución. Habían los desfiles 28 de julio, habían no se llaman serenatas, pero estas marchas de las bandas militares que acababan en la Rotonda, en la Pérgola. Ese Miraflores todavía pequeño, habían todavía pequeñas casas fincas, ¿no? Muy lindo. Bueno, ese es un poco donde he nacido yo, y lo que me he quedado pensando un poco que ese encuentro frontal con la pintura, esos 4 años de arquitectura fueron años donde uno sale de su casa, sale del colegio, sale de Miraflores, descubres el país de alguna manera por la cantidad de gente de provincias que llega, te haces una persona más intelectual, digamos. Yo me acuerdo con mucha claridad que tenía 16, 17 años y fui donde mi hermano Miguel, el papá de Michelle, y le dije, oye, quiero empezar a leer en serio, ¿no? Hazme una lista, porque no era que no había leído en serio, pero yo bajaba al supermercado y había unos especie de anaqueles, ¿no? Entonces, nada, pues leía los libros de Sandokan, de Salgario, o ya al final las cosas de Dostoyevsky, por decirte, ¿no? Tenía 16 años y había leído todo lo que se encontraba en estos libros bolsillo. Y mi hermano me hizo una lista ya con no sé, pues con todos los latinoamericanos, con la gente del boom, él había estudiado en Francia, entonces estaba muy, muy marcado por cierta época de la cultura francesa. Entonces me recomendó leer a Camus, a Sartre, ¿no? Lo que te quiero decir es que cuando yo llego a donde Cristina Gálvez, llego ya como con años de lectura, de conversación, de inquietudes, de angustia. Íbamos todos los domingos a escuchar música clásica al Teatro Municipal, a la Cazuela, ¿no? Éramos personas que trataban de hacer lo máximo con sus circunstancias, digamos. Entonces yo llego con todo ese bagaje y me encuentro con esta realidad del dibujo, ¿no? Con Cristina estaba, por ejemplo, Margarita Checa, Cristina tenía como no solo estudiantes, sino seguidores. Era una persona que era capaz de desarrollar una pasión por el arte y por ella, ¿no? Después en la escuela
Julia era la profesora de primer año, y Julia era aparte de ser una excelente pintora, era una gran comunicadora, ¿no es cierto? Sobre todo, Julia tenía preferencias, ¿no? Y si sucedía que tú eras uno de sus alumnos preferidos, era de una generosidad sin límites en cuanto al tiempo, a la atención, a resolver las preguntas. Julia acababa de llegar de París después de unos años de estar estudiando allá, entonces venía pues muy llena de información, de riqueza, ¿no? La Católica era un lugar muy especial, ¿no? Sobre todo si lo contrastas con el mundo del arte de ahora, digamos, ¿no? En la Católica jamás ibas a escucharla, creo que estaba incluso prohibido exponer antes de recibirte, ¿no? El arte no era un trabajo, ni era un estudio, era algo más, ¿no? Era una manera de vivir, era una ética. Bueno, para las personas que tenían otras ideologías, que creían en otras cosas, uno era el artista, era como el vehículo a través del cual pasaban enseñanzas mayores, enseñanzas espirituales, digamos, ¿no? Pinterest era una persona muy religiosa, ¿no? Pero era una ética sobre todo, ¿no? El libro de curso era Cartas a un joven poeta de Rilke, el primer año. Entonces todo era acerca de la vocación, acerca de la entrega, acerca del esfuerzo. Nunca era el éxito, ni el comercio, ¿no? Todo era el arte como un instrumento de búsqueda de quién eras, ¿no? De decir algo. Pero todo esto pienso yo con el espacio suficiente para que cada uno de nosotros se desarrollara dentro de sus propias inquietudes, ¿no? Y bueno, Julia, después estaba Ana Macaño, que era la profesora de escultura, que era un personaje maravilloso, lleno de sabiduría también, ¿no? Era un ambiente pequeño, las clases entramos creo que 30 y se iban decantando, ¿no es cierto? Y en sexto año nos recibíamos 6, ¿no? Bueno, la gente hay mucha gente que después ha hecho carrera, digamos, ¿no? O sea, se han quedado siendo pintores como, bueno, Julia, Alejo Alaiza, del que hablábamos antes, Ricardo Vice, Salvador Velarde, la parte de escultura, ¿no? Produjo generaciones de escultoras importantes, ¿no? Johanna Hamann hizo escuela, digamos, ¿no? A mí me da la sensación que con más éxito en el sentido de la búsqueda y la aparición de un lenguaje interesante, contemporáneo, nuevo, me parece que con más éxito la escultura que la pintura, por lo menos en ciertos momentos, ¿no? La escuela son 6 años y los 2 últimos años son los años de taller, de especialidad, ¿no? Y entonces en mi época Cislo comenzaba a enseñar en esos años, ¿no? Iba una vez por semana, tenías clases con él y te desarrollabas pues una relación más personal con él, digamos, ¿no? Yo tuve una relación muy cercana con él. Desarrollé una amistad con él, o sea, frecuentaba su casa, después su taller. Me hice muy amigo de Blanca Varela, que en realidad mi amistad después giró hacia ella. Pero Cislo fue como mi mentor, digamos, ¿no? Fue de una generosidad también sin límites, ¿no? Fue muy importante para mí, tanto como persona, como maestro y también como pintor, porque yo trabajo mis primeros 2, 3 años muy cerca a su lenguaje, ¿no? Entonces yo postulo a la beca Fulbright y me la gano, y uno de los requisitos para postular a la beca es presentarte a universidades, ¿no? Para que te acepten en alguna y según eso te dan la beca.
Y a mí me aceptaron en realidad en todas, ¿no? En 4 o 5 universidades, en 6, en todas las que postulé, en Nueva York, en Rhode Island, en San Francisco, en California. Y me acuerdo que Cislo me dijo, no, amigo, te tienes que ir a Nueva York, me dijo, porque, claro, es importante la universidad, pero más importante es la ciudad en la que vas a estar, ¿no? Y es ahí donde es por eso que termino yo en Nueva York. Entonces él es probablemente, no sé si la primera o la segunda gran influencia en términos pictóricos, ¿no es cierto? Antes habíamos recurrido, pues en la escuela nos gustaba mucho Cuevas, hay una época de Goya que es muy fuerte para nosotros, para mí. Entre los pintores peruanos estaba Herskovich, ya uno comienza a ir a galerías, ¿no? A mí me gustaba muchísimo Ángel Chávez, bueno, y muchos más que uno va como descubriendo en el camino, pero era Cislo la persona, el personaje más importante. Yo voy a la escuela a hacer una maestría, voy a Pratt, son 2 épocas en realidad, voy primero un año y me regreso, viajo por Europa todo un año, que después te cuento un poco, de ahí regreso al Pratt Institute a terminar la maestría, me aburro y me alquilo un taller y me pongo a pintar, no la termino. La maestría fue interesante, no sé, uno viaja de repente con muchas expectativas a deslumbrarte con lo que vas a encontrar a nivel académico y en realidad la Católica es muy buena, era una universidad realmente espectacular, entonces los niveles a nivel académico, enseñanza, eran similares, si no eran mejores acá, y incluso habían ciertos ejercicios que se repetían. Tú sabes que la enseñanza de la Bauhaus fue una cosa que cubrió el siglo, ¿no? Pero claro, Cislo había tenido razón, lo importante era que eran los museos y las galerías, ¿no es cierto? Entonces yo empiezo ahí algo que no para hasta hoy día, que es, yo empiezo un diálogo con la pintura, con la historia de la pintura. Yo creo que el arte nace del arte, ¿no es cierto? Que lo que uno pinta, lo que uno crea, o el que hace escultura, o el que escribe, es la continuación de un diálogo que no se interrumpe con la historia, con la obra de tus contemporáneos y con la historia del arte, ¿no es cierto? Entonces, nosotros trabajábamos mucho en Pratt, en el Pratt Institute, pero los sábados era religioso, nos íbamos a ver galerías, ¿no? a Manhattan, ¿no? Porque el Pratt está en Brooklyn. Entonces ahí comienzas a ver, ¿no? Y los museos, por supuesto que en el museo lo primero que ves es lo que ya conoces, digamos. Entonces, yo me acuerdo el primer gran cuadro enfrente al que me detuve fue un cuadro de Picasso, que creo que se llama El Actor, que es un hombre que está gesticulando. Y de repente ya te comienzas a sofisticar y de pronto está el retrato de Gertrude Stein, que es un poco más cubista, ¿no? Pero ahí comienzas a visitar y a descubrir pintores, ¿no? Yo creo que esta cosa de las influencias ya salen de las personas y se van a la historia del arte y es como cuando uno empieza a leer, ¿no es cierto? Encuentras un autor, yo me acuerdo por haber descubierto a Henry Miller y no parar hasta acabar con su obra, ¿no es cierto? Y de ahí eso te derivaba a otro autor y es un poco con la pintura me pasó eso a mí, ¿no? De repente encontraba a alguien que me fascinaba y lo visitaba y lo visitaba y lo visitaba. Iba a los museos sin guión previo, simplemente caminaba y algo me atrapaba. Era una rutina, una manera que yo tenía y así, ¿no? Ibas descubriendo y estudiando y leyendo y viendo retrospectivas. Por ejemplo, de repente un hito puede ser, en Lima, en mi época, era una cosa de dicotomías, ¿no? Eras como abstracto o figurativo, eras un pintor local o internacionalista, eras indigenista o
o abstraccionista, eras de Bellas Artes o de la Católica. Sí, todo era muy encasillado y además era encasillado como las religiones, ¿no es cierto? Si creías en algo, todo lo demás estaba mal, no existía. Te definías más por contrastes que por empatía, ¿no? Y de repente, cuando uno llega a Nueva York, se da cuenta de que todo es válido, de que todo existe, de que todo coexiste, que las tendencias no se anulan ni se cancelan, sino más bien se retroalimentan, ¿no es cierto? Eso fue una de las grandes enseñanzas de que tú vivías rodeado de diferentes manifestaciones, ¿no? Que podían ser pues la pintura hard edge o geométrica junto a un expresionismo neoyorquino de segunda o tercera generación, ¿no? Eso era muy importante. Y otra cosa que también fue importante para mí fue que acá había mucha incidencia en el estilo. Tú encontrabas un estilo y te quedabas en ese estilo y lo desarrollabas y los pintores los conocías. Era casi una blasfemia desviarse de su estilo, ¿no? Y yo me acuerdo haber visto una retrospectiva de Kooning en el Metropolitan, una retrospectiva muy grande, y haber descubierto el concepto del proceso, ¿no es cierto? Y cómo este hombre que era una formación académica muy exacta, que era un magnífico dibujante realista, ¿no? De pronto tiene este proceso, ¿no? Donde va abstrayendo la figura, ¿no? Y al final de su vida son manchas, ¿no? Entonces a mí me interesó mucho esa idea, me interesó muchísimo la idea del proceso, porque mi gran maestro había sido Cislo y de Cislo siempre se dice no cambia, profundiza, ¿no? Entonces era mi paradigma, ¿no? Y yo encontré esto y me di cuenta que me interesaba más. Y entonces ahí hubo un proceso interesante que fue desprenderse de Cislo, ¿no? No solo de la manera, de la técnica, del lenguaje, sino de una ideología, de una concepción de lo que era el lenguaje y lo que era para un creador su propio lenguaje, ¿no es cierto? Bueno, yo llevo pintando 50 años, 45 años, ¿no es cierto? Entonces, uno es pintor las 24 horas del día, ¿no? Acá estamos conversando y yo estoy de reojo mirando la pintura y seguramente pensando, ¿no? por dónde voy, ¿no es cierto? Mi esposa es pintora, es más joven que yo, bastante más joven, es una muy buena pintora y yo le digo a veces, como todos los seres humanos tenemos, ¿sabes? Nos preguntamos cosas, tenemos conflictos, y yo siempre le digo a ella, los pintores resolvemos nuestros conflictos pintando, ¿no? Entonces para mí la pintura es el lugar donde, como dije al principio, cuando encontré a Cristina Gálvez, es el lugar donde yo me hago las preguntas más importantes de la mejor manera, pero que ya después de 40 años de trabajo, eso ya no es una cosa puntual ni de una gramática definida que acaba con un signo de interrogación, sino es una existencia que se cuestiona, se plantea y trata de resolverse en el oficio de la pintura, ¿no es cierto? Yo siempre digo, eso que está ahí es lo que soy yo, ¿no? Que es el gran privilegio de los creadores, ¿no? Es cada brochazo que tú das, cada signo que inscribes, es algo que te representa, ¿no es cierto? Yo no soy una persona que nunca ha tratado de hacer una relación de vasos comunicantes directos entre la realidad, ¿no? Que es lo que vivo, mi vida personal, la política, ¿no? Mi pasado, mi presente, mi futuro,
con lo que pinto, ¿no? Yo siempre he pensado que lo que es uno, lo que uno quiere ser, lo que uno ha sido, sus reflexiones permanentes, su momento constante de un presente ahora, eso va a un lugar, a una especie de olla común, ¿no? Y uno trabaja desde ahí, ¿no? Todo esto organizado, ordenado, estructurado por tu experiencia profesional, ¿no es cierto? Uno tiene una memoria del gesto, uno tiene ya millones de imágenes, ¿no? Uno es como un bailarín, pues, ¿no es cierto?, que ha ensayado ese movimiento miles de millones de veces en 40, o un futbolista, ¿no? 40 años de ballet, ¿no es cierto? Pero todo eso está impregnado de ti. Claro, como yo no quiero que eso sea solamente eso, yo siempre he querido desarrollar una estrategia que también me aparte de eso, ¿no es cierto? Entonces yo decía que yo quería pintar más rápido que mi gesto, más rápido que la conciencia de mi propio gesto, ¿no es cierto? Porque si no, voy a repetir el gesto, o en ese gesto voy a reconocer una información que ya está codificada en cientos de cuadros atrás. Voy a tratar de empezar una pintura. Yo nunca hago bocetos, nunca tengo ideas previas, ¿no? El cuadro va apareciendo y va sucediendo mientras lo hago. Hay gente que piensa, o en algunas conversaciones que he tenido con gente que sigue mi trabajo, se podría decir que la pintura es en realidad el registro de su proceso. El cuadro final es simplemente el testimonio de un registro del become, se dice en inglés, del ser, ¿no? Del convertirse en algo. ¿No es cierto? Entonces, yo también trato muchas veces de ir rápido, ¿no? De ir más rápido que mi conciencia de lo que estoy haciendo, ¿no? Y los surrealistas ya hacían eso, ¿no? Si eran zurdos, trabajaban con la mano derecha, o hacían gestos tapándose, ¿no? Propiciando, ellos lo llamaban el accidente, el azar, ¿no? Yo lo que trato de hacer es ir más rápido que tu registro. ¿Por qué? ¿Por qué me dirías tú, no es cierto? ¿Por qué más bien no profundizas, no haces bocetos? ¿Por qué no? Porque yo creo que el ser humano, la mente humana es infinita, es inconmensurable, es inacabable, ¿no es cierto? Lo que uno es o lo que uno intuye de sí mismo es como un poliedro de infinitas caras, ¿no? Que se va alumbrando una por acá, una por allá, y a la vez cada vez que se alumbra algo se modifica todo el código, ¿no? Una de las grandes dificultades que yo tenía cuando estudiaba arquitectura eran los trabajos grupales. Me costaba mucho trabajo sentarme ¿sabes?, a discutir ideas, a aceptar cosas que yo no creía, ¿no? En ese momento, sobre todo, mi proceso mental era demasiado introspectivo, demasiado personal para encontrar ese diálogo más bien no en la parte creativa, que podría ser que sentarse con un grupo de compañeros, ¿no?, a diseñar algo, ¿no?, sino más bien el diálogo de los libros, de la novela, leía mucho, encontraba esa voz, esa pregunta, esa respuesta, la encontraba en la literatura. No, yo creo que todo lo que busca por dentro es personal, ¿no es cierto? De repente claro,
De repente a lo que uno aspira es a hacer un lenguaje, a generar un lenguaje que de alguna manera sea único, sea diferente, ¿no? Pero yo una vez conversando con Blanca Varela, le dije, me he dado cuenta de que no hay nada más difícil que dejar de ser uno mismo. Entonces en ese momento te liberas de eso que estamos hablando, ¿no? Porque yo, como todos, quería que mi lenguaje me refleje, que mi lenguaje diga lo que soy yo, que mi lenguaje represente, grafique, muestre de qué estaba hecho yo. Y de repente un día me di cuenta, 10 años después de 10 años de trabajo, me di cuenta de que era imposible dejar de ser tú. Entonces eso es maravilloso, te das cuenta porque te libera, te libera de eso, te manda, a la vez te abre pues un horizonte que es inconmensurable, pero en el cual vas a tener que seguir siendo tú, ¿no es cierto? Como todo pintor soñaba con el taller ideal, digamos, ¿no? Yo alquilaba departamentos. La verdad que en Nueva York al final me compré un taller espectacular, ¿no es cierto? ¿Qué es un taller espectacular para un pintor? Es una enorme pared al frente, ¿no es cierto? Que tenga una altura que no te presente limitaciones. A mí lo de la luz no me importa, porque yo detesto la luz natural. Yo siempre digo que eso que le gustaba a los impresionistas, yo lo detesto. A mí me gusta una luz que sea una luz fija, permanente, constante. Esta lámpara fue realmente diseñada con ingenieros luminotécnicos, ¿no? Para reproducir una luz ideal natural. Uno de los dioses de mi Olimpo es Cézanne, y en algún momento leyendo, he leído mucho sobre él, leí una historia en la cual él económicamente se permite tener el taller que había soñado, ¿no? Y efectivamente se compra esa casa, construye este taller, ¿no? en Aix-en-Provence. Entonces a mí se me metió esa idea del taller ideal. Y tenía un taller muy bonito aquí en Chorrillos, que era un edificio que había dedicado Pepe Ventín, que había diseñado Pepe Ventín, que era un díptico, abajo era el depósito y arriba era el taller, con una vista muy bonita al mar, a un parque y al mar. Y de repente un día, entre las cosas que yo te cuento de darte retos para que tu lenguaje no se repita, sino para ir siempre cambiando, en mi caso ha sido siempre aumentar el tamaño. Siempre he tenido esa cosa de cada vez más grande, cada vez más grande. Entonces llegó un día en el taller de Chorrillos que pinté un cuadro que era de piso a techo, de lado a lado. O sea, ya no podías entrar a la cocina, que era un cuadro de, ¿cuánto sería? Pues 240 por 680, ¿no? Que se llama Tiempo de Simbolización, porque era como también una reflexión de todo lo que había pasado en ese taller. Me acuerdo que Quique Siriani le encantó el cuadro, y me di cuenta que ya no podía crecer más, y un día me desperté y dije, me voy a hacer un taller, el taller ideal. Entonces así busqué en el periódico, y la segunda llamada me mandaron acá, había una casa, dije, esto es ideal. Boté la casa y hablé con mi hermano Miguel, ¿no? Que era arquitecto. Y comenzamos a trabajar en eso, ¿no? Y comenzamos a trabajar, a diseñar, a conversar. No fue fácil, fue una relación muy difícil. Yo casi aconsejaría nunca trabajar con un hermano familiar cercano. Nos peleamos, nos distanciamos al final. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que tenía ideas muy claras de lo que quería. Pero como en el proceso de la pintura esas ideas comenzaron a aparecer conforme comenzamos a construir, ¿no es cierto? Y Miguel tenía otras ideas, pues. Por ejemplo, acá las puertas todas tienen 3,25 metros. Miguel quería hacerlas de 2,40, ¿no? Acá el muro que nos rodea tiene 7 metros. Miguel decía, ¿pero para qué? 3,50 metros es suficiente. Entonces yo me comencé a ir dando cuenta que yo tenía muy claro cómo quería vivir, cómo quería pintar. Era solo mi taller en esa época, no era donde iba a vivir. Quería un sitio que todo se resuelva hacia adentro,
quería estar muy aislado del exterior, quería un sitio con una luz, bueno, que entre una luz, pero que la luz importante sea la luz artificial. Quería un sitio muy alto, que no solo no sea un límite, sino que sea como un aliciente, que fue lo más difícil. ¿De qué tamaño? ¿No? El de Nueva York era 4,65 m. Yo quería algo más alto. Entonces me paseaba por las calles buscando un referente. Y en un viaje a Nueva York vi un edificio con un lobby muy alto y dije, quiero algo así. Pero finalmente lo que definió la altura fue que acá hay 2 pisos y yo quería que los 3 tengan más de 3 metros, ¿no? Los 2, perdón. Entonces son de 3,25 más los dos pisos suman 7 metros, ¿no? ¿De alguna manera considerarías que es una obra muy arquitectónica tuya también? No, 100%. Lo que pasa es que es una... ¿Otra oportunidad de hacer algo de arquitectura relacionado al espacio? Lo haría de todas maneras. Lo haría de todas maneras y es muy desagradable, es muy ingrato de mi parte decir yo lo hice, ¿no? Porque no lo podría hacer yo solo, ¿no es cierto? Tendría que conversar con un arquitecto y después todas las sucesivas variantes, porque esto se ha ido como modificando. Las hice con Gonzalo Benavides, ¿no? Pero con Gonzalo ya sabía cómo era yo, no hubieron problemas, ¿no? Porque conversábamos y conversábamos. Era casi como que inventábamos que había que hacer algo para sentarnos a conversar, ¿no? Pero sí, me di cuenta que pensé que la sensibilidad, la capacidad de comprender el espacio era algo que yo definitivamente no tenía a los 16, 17 años. Es como un entrenamiento, es como un maratonista, ¿no es cierto? Tú no eres maratonista a los 14 años, es algo que tienes que desarrollar. Y cuando hice este taller, cuando trabajé en este taller, me di cuenta que sabía exactamente lo que quería, cómo era el espacio, los acabados, ¿no? Cómo yo quería que el taller sea el espacio central, ¿no es cierto? Que el sitio donde yo pintaba esa pared estuviera siempre presente en todo momento. Si entrabas, lo primero que veías era la pared del cuadro. Si cocinabas, la veías. Si estabas en la biblioteca, veías la pintura, ¿no? Y al principio era muy bonito porque estaba vacío esto, solo había un cuadro que estaba trabajando y era como entrar a una catedral, ¿no? Era un espacio realmente de una motivación enorme, ¿no? Sí, me imagino. ¿Cuántos años tiene Ya estoy 20 años, Bueno, ahora vivimos, o sea, yo he trabajado años, he vivido acá y he estado años solo. Ahora vivo con mi mujer, con 2 hijos, con la señora cuando se ayuda, ya somos 8 o 10 personas. Entonces el taller no ha cambiado, pero ha cambiado la rutina. ¿Y eso ha influenciado o ha cambiado la forma también que abordas una pintura? Sí. Yo era de 10, 12 horas diarias de trabajo en un espacio, nadie podía venir, ¿no? A un espacio, un recinto muy privado, ¿no es cierto? Pero ya cuando comienzas a tener hijos, incluso cuando yo no vivía acá, ¿no? Cuando solo trabajaba en el taller y sabes que tu hijita que tiene meses a las 7 de la noche se va a dormir, tienes que comenzar a cambiar los horarios, ¿no? Entonces ahora el taller es no solo el taller, es la casa, es la sala, es el comedor, no todas las funciones se han mezclado, es el sitio de juego de los chicos y ha tomado una especie de gimnasia mental, ¿no? Pero bueno, al final lo he logrado y supongo que también es una riqueza, ¿no? Nunca he sido profesor, nunca lo he buscado y sabiamente nunca me han convocado. He recibido gente en el taller, a veces más de la Escuela de Bellas Artes que de la Católica, por alguna razón extraña, algunos de facultades de arquitectura, ¿no? Que llevan cursos de historia del arte y se acostumbra mucho ahora, mandan a hacer trabajos a los chicos, ¿no?
sobre la pintura de alguien o diseñar un taller para un pintor peruano. Entonces vienen mucho. Cuando han venido clases, es interesante, ¿no? Es interesante cuando los chicos ya están en un momento interesante, porque cuando vienen de primer ciclo todavía no saben qué les pasa ni a ellos todavía, ¿no? Pero cuando ha venido gente un poco mayor, es realmente, se da un intercambio que es importante para ellos y para mí, ¿no? Es como las entrevistas, ¿no? Si te toca un entrevistador que no va para más, uno también se pone medio tonto, medio lento, ¿no? Pero si te toca una persona que te motiva, saca lo mejor de ti. Es lo mismo con la gente que viene de visita. Ahora, yo acabo agotado, ¿no es cierto? O sea, vienen por 2 horas y realmente no quiero ver a una clase 6 meses más, ¿no? Entonces, creo que hubiera sido en ese sentido un pésimo profesor, ¿no? Porque no logro hacer una distancia, ¿sabes? ¿No? Al contrario, todo lo que quiero decir, todo lo que quiero expresar, lo que quiero compartir es algo que es muy personal, que proviene de lugares, de experiencias personales. Entonces, nada, eso no alcanza para dictar un curso durante un año. Supongo que tendría que aprender a ser profesor. Una vez estuve cerca porque vinieron unos decanos de una escuela de arte de alguna universidad de Estados Unidos, no me acuerdo bien ahora, pero una universidad creo que en Texas que era muy conocida por su programa de artes, de Fine Arts, ¿no? Por su maestría, por su MFA. Y ahí sí se acordaron de mí y el decano de la facultad los trajo, ¿no? Entonces entramos y conversábamos, un par de gringos súper simpáticos, educadores, ¿no? Creo que uno era el decano de la universidad y el otro el decano de la Facultad de Artes. Y de manera muy natural, al final de la conversación me dicen, ¿y cuántos años que enseñas? Asumiendo que yo era profesor de la escuela, ¿no? De la facultad. Y yo le dije, no, yo no enseño. Ah, ¿pero por qué dejaste de enseñar? No, nunca he enseñado. Y el tipo volteó y lo miró al decano de artes y le dijo, pero no entiendo, una persona con esta experiencia, ¿no? No porque mi trabajo tenga una calidad o no la tenga, sino por los 40 años de pintor, por los 20 años en Nueva York, por la maestría, era como lógico pensar que de pronto yo podía aportar algo, ¿no? Pero no se llegó a concretar, o sea que creo que no debe haber mucho interés. Yo creo que persigue en mí una vena un poco anarquista que no entraría muy bien en el sistema. O sea que nunca lo he hecho. Si lo hiciera, me gustaría ser una especie de asesor de tesis, una persona que fuera a la escuela una vez, a la facultad una vez por semana, a conversar, ¿no? A tener una... Claro que eso es otra dinámica a la de distancia. Sí, sí. A mí me interesa mucho el proceso. Yo si de algo sé, si algo podría comunicar, compartir, sería cuál es mi comprensión del proceso, cuál es la relación entre el ser humano y lo que produce, ¿no? Ese es un poco en lo que yo pienso, ¿no? Yo creo que al final es quién soy, ¿no es cierto? ¿Qué soy? ¿Qué puedo ser, no? Y claro, toda esa relación entre lo que uno es, se pregunta, o lo que uno quiere ser y su trabajo, también va modificándose con el tiempo, ¿no? Yo ahora estoy muy metido en el ahora, ¿no es cierto? Yo estoy muy metido en el presente. Tengo esta sensación de que uno vive en un presente permanente, ¿no? Que se va trasladando en el tiempo, ¿no? Es un poco, ¿sabes? Como esas máquinas redondas que cavan túneles para hacer el subway, ¿no? Yo siento eso, ¿no? Siento que el tiempo es una especie de... Eso lo ves lo que
y tú ves claro, la cosa esta, que tú estás en ese lugar que está en contacto con la realidad siempre, ¿no es cierto? Claro, con el momento presente. Claro que todo eso viene con el tren atrás, ¿no es cierto? Viene con lo vivido, ¿no? Viene con la experiencia, viene con los anhelos con lo que va a pasar más allá, ¿no? Pero me gusta mucho esa idea, y entonces me gusta mucho la idea de vivir la vida con esa intensidad, ¿no? Estoy muy lejos de ese momento en el cual uno va a decir, ok, suficiente, ¿no es cierto? No siento que haya logrado, ¿no? Nada que me diga, bueno, qué bueno, ¿no? Qué bien estuvo tu vida y ya apaguemos la luz, acabemos acá, ¿no? Yo siempre siento que podría tener esta inquietud, esta curiosidad, esta vitalidad, esta energía, esta angustia existencial por 10, 20 años más, ¿no? Una de mis grandes preguntas ahora que ya tengo 73 y definitivamente esto va a tener un final, es esa, ¿no? Es ¿en qué momento digo, si uno tiene el privilegio de morir de muerte natural, ¿no? ¿En qué momento se comienza a gestar esa realidad en la cual uno va a mirar hacia atrás y va a decir, ¿no? Que estuvo bien? Hay un dicho que es, ¿no? Lo que acaba bien, estuvo bien, ¿no es cierto? Yo tengo ese asunto que debe ser un poco católico, cristiano, ¿no? De que los últimos 10 segundos de tu vida, ¿no? Mirar para atrás y decir, ok, ¿no? Bueno, en este camino evidentemente uno va acumulando, va logrando cosas importantes, ¿no es cierto? Probablemente los hijos, ¿no? Sea la capacidad de dar vida, de ver vidas que se desarrollan, que suceden independientes de ti, como entidades no autónomas, es algo que yo encuentro realmente casi incomprensible, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Es un poco eso. Yo decía, o sea, vivir como si fuera el último día, pero con la esperanza, con la fe de que falta mucho todavía, ¿no es cierto? Pero no por eso no perder esa urgencia cotidiana. Es un poco un proyecto abierto, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora estoy trabajando esta serie de pinturas que la llamo serie por primera vez en la vida por el solo hecho que todas miden lo mismo, que es 2,84 por 4,70 y ya llevo 6, 7 años y pienso que trabajaré en ellas 3, 4 años más, ¿no es cierto? He comenzado a pensar que de pronto va a ser una especie de memorias, ¿no? Como memorias, pero en vez de escritas, pintadas. Es un proyecto largo, implica cierto optimismo porque hay que mirar hacia adelante 5 o 10 años. Pero mientras te estoy respondiendo, estoy pensando para tratar de contestarte qué es lo que más trabajo me ha costado. Eso tampoco tiene una definición exacta, precisa, en un momento dado. Hay momentos, en algún momento, por ejemplo, hay cosas que son como hitos, ¿no? Yo en Nueva York trabajaba hasta muy tarde, 2, 3 de la mañana, y el taller quedaba lejos de la casa, quedaba en el distrito de la moda, que a esa hora, eso se cerraba a las 6 de la tarde. Entonces cuando yo regresaba a la casa a la 1 o 2 de la mañana, caminaba por calles vacías, ¿no? Que era una experiencia muy linda, dependiendo de cómo había estado el día de trabajo. Pero era muy difícil todo, ¿no? Yo soy mal inmigrante, uno no se va a estas grandes ciudades a pasarla bien, ¿no es cierto? Vas como a buscar algo que es central, vas como a nacer de nuevo, ¿no es cierto? Vas como a funcionar a tu máximo nivel siempre. Nadie que va a Nueva York va
a relajarse. Bueno, entonces yo venía caminando 2, 3 de la mañana por este parque y decía, pero este esfuerzo, ¿no? Ya llevaba 4, 5, 6 años, ¿vale la pena? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué se ha modificado, no? Entonces pensé, bueno, antes digo, los primeros 25, 30 años de la vida era, cada vez que se me presentaba una situación muy compleja de trabajo, personal, vivencial, existencial, mi primera reacción es no puedo. Y después decía, no, sí, sí puedo y empezaba a trabajar en eso. Ahora lo que había cambiado era ese primer instante. Ahora decía, sí, sí se puede. Y empezaba, o sea, lo demás no había cambiado porque seguían las dificultades, seguían el proceso, seguía todo eso, pero había como, algo se había como vinculado dentro de mí que decía, sí se puede, ¿no es cierto? Había este proverbio oriental maravilloso que decía, bueno, la vida es 7 veces para abajo, pero 8 veces para arriba, ¿no es cierto? Entonces, había que estar siempre en esa octava, ¿no?